Hola a todos y todas, bienvenidos a esta charla que se llama La inteligencia artificial es creativa. Mi nombre es Nerea Luis, trabajo en la empresa Singular y bueno, pues os voy a guiar por esta idea, ¿no? que va a girar alrededor de toda esta charla que voy a compartir con vosotros. Voy a compartir las slides, ya las deberíais estar viendo. Y bueno, en primer lugar, he dejado anotadas, mis redes sociales aquí, mi página web, hago muchas tareas también de divulgación por si queréis tener más material y además soy doctora en inteligencia artificial, un poco por resumir digamos, mi background. Y bueno, pues ya para empezar la charla, yo planteo, ¿no? Siempre empezar con qué es inteligencia artificial. Muchas veces nos cuesta todavía situar todos estos términos nuevos que se usan tanto en los medios, en el día a día, en los temas de negocio, ¿no? En tecnología. Y por otro lado, ¿qué es la creatividad? ¿No? Que al final es esa pregunta que da por título esta charla. Por un lado, la inteligencia artificial lo que pretende es emular comportamientos humanos utilizando, bueno, pues la tecnología y esas máquinas, ¿no? Dotarlas al final de esa inteligencia a través de la computación, es decir, a través de programas que pues son capaces, entre otras cosas, de convertir los datos en conocimiento. Y por otro lado, la creatividad, si lo pensamos bien, pues es una habilidad o una capacidad muy humana, ¿no? La asociamos siempre pues a esas personas que son capaces de visualizar una idea en su cabeza, ¿no? Darle forma. Podemos pensar el caso del artista o el caso del artesano o la artesana, ¿no? O todos estos makers también que han surgido en la era digital. Es decir, digamos que se aleja mucho de lo que podríamos pensar a la hora de imaginarnos, no sé, un robot Terminator, por ejemplo, que lo asociaríamos más a ese campo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Yo me voy a centrar en dos áreas concretas de inteligencia artificial. Una va a ser el Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje, y en concreto vamos a hablar de GPT-3. Y otra va a ser redes generativas adversarias, ¿vale? Que en la abreviatura, digamos, en término anglosajón se llaman GANs, y pero quizá os suenen si pertenecéis al mundillo. Entonces, vamos a empezar primero hablando un poquito del lenguaje y en este sentido, pues una de las cosas que hemos conseguido, ¿no? Para que las máquinas entiendan cómo representar las palabras, igual que nosotros, ¿no? Asumimos todos estos conceptos y luego pues los identificamos según el contexto en el que nos encontremos de la conversación, pues es de esta forma, ¿no? Por un lado, buscamos palabras clave, digamos, palabras de una frase, generalmente sustantivos, que son los que tienen pues mayor riqueza gramatical, ¿no? Y esto, digamos que las máquinas son capaces de llevárselo a un espacio multidimensional y a transformarlas en números, ¿no? En esto que ponemos aquí que se llaman embeddings. Y así es como entienden la forma en la que nosotros hablamos. Es decir, para cada una de las palabras son capaces de crear un vector que, según lo cerca que esté de un conjunto de palabras o de otro, pues estará más próximo, ¿vale? En ese espacio multidimensional. Y eso se resume en esta foto que veis aquí, ¿no? Esta foto que veis aquí es una visualización de un corpus de palabras que se llama Word2Vec y ha sido la clave para que todos estos, digamos, avances en tecnología, en concreto en el campo de la inteligencia artificial, más en concreto aún en el campo del NLP, pues avancen, digamos, de forma totalmente estratosférica. Hasta hace unos años era imposible paralelizar toda esta cantidad de palabras, ¿no? Que al final utilizamos pues cada uno de los textos que escribimos y demás. Y entonces para los sistemas basados en inteligencia artificial era muy difícil construir todo este contexto, llevar, digamos, un hilo de la conversación, retroceder a conocimiento que se ha mencionado previamente en la conversación y así sucesivamente. Y entonces, hace ya un par de años, y en concreto el año pasado, salió la versión 3 de GPT, que fue el primer, digamos, generador de textos que tuvo repercusión a nivel mundial, fuera además del mundo académico. En concreto, GPT-3, como os decía, se lanzó el año pasado y no es otra cosa que efectivamente un generador de textos, es decir, tú le das como una entradilla, tú le das un párrafo, por ejemplo, y entonces él es capaz de continuarte ese párrafo, pues según con todos estos textos con los que has sido entrenado, según las cosas que tú has mencionado,
Es capaz también de guiarse a través de estilos. Por ejemplo, si os fijáis en el ejemplo de la izquierda, tenemos tareas de traducción, ¿no? Y entonces le pides que traduzca de inglés a francés, por ejemplo, y le das un ejemplo, ¿no? Y le dices, vale, pues este es el ejemplo, me tienes que traducir el sea otter, ¿no? A l'outre de mer, que es el ejemplo que le ponen, y a continuación le dan cheese, ¿no? Y entonces haría esa equivalencia en francés. ¿Qué es lo que sucede con GPT-3 y dónde está esa magia? En la técnica que veis que se llama Few Shot Learning. GPT-3 demuestra que tan solo con un par de ejemplos que se le pueda dar, tiene un corpus tan grande, ha sido entrenado con tantos, tantos, tantos textos que es capaz de aprender muy rápidamente lo que tú le quieres pedir, ¿no? Y actuar en consecuencia. Y por eso nos hemos encontrado resultados de todo tipo. Y ahora voy a enumerar unos cuantos. Hemos visto cómo se ha colado en el periódico The Guardian con un artículo completo hablando sobre sí mismo, sobre GPT-3, ¿no? Y se ha publicado en The Guardian. Hemos visto cómo hay empresas que han creado bueno, como un retocador, ¿no? de currículums vitae a la hora de, pues, describir, ¿no? A lo que te dedicas y ponértelo así como más bonito. Esto se ha hecho con GPT-3. Hemos visto también cómo pasamos de una simple frase o de un párrafo a una interfaz hecha en Figma a modo de, digamos, de prototipo, ¿no? De diseño. Y todo esto se consigue precisamente porque GPT-3 tiene, bueno, como una especie de capacidad creativa en la que es capaz de aprender patrones, es capaz de aprender, bueno, pues esas palabras que le vamos diciendo y esas relaciones que establecemos entre las palabras, es capaz de generar este tipo de cosas, ¿no? A través de esos ejemplos que le damos. Hay una lista, que es la que os anuncio aquí, si entráis en ese GitHub, en ese repositorio, vais a ver cómo hay muchísimas demos. Aquí os he traído otra que convierte el lenguaje natural en código Python, en concreto de la librería Keras para crear automáticamente redes de neuronas. Y de lo que se habla es de que, claro, si esto sigue evolucionando, igual ahora seremos capaces en unos años no solo de hacer, por ejemplo, una traducción automática, sino también de generar guiones para series de televisión, por ejemplo. Seremos capaces de generar digamos, el report de un partido de fútbol, ¿no? O podríamos también construir, como hemos visto, pues sendas interfaces para trabajar, digamos, esa parte creativa y casi automatizarla, ¿no? Entonces, ¿esto vale para todo? Pues no. Se ha demostrado que hay casos en los que GPT-3 pues, se confunde, ¿no? Como tiene un contexto, digamos, muy generalista, si nos vamos a términos muy específicos, como en este caso los términos médicos, sobre todo, pues se lía bastante, ¿no? Entonces, digamos que hay una vertical que se abre no tanto hacia esa especialidad, sino hacia lo más generalista, que sí que parece que a través de la clase vamos a ir viendo cómo este tipo bueno, de nuevos pues lideran el camino, ¿no? Y ya asusta un poco, porque ya, claro, como la creatividad se considera algo tan arraigado a los humanos, nos pensamos si de verdad esto es creatividad o es imitación, ¿no? Una de las líneas que está abierta, y con esto vamos a terminar la parte del lenguaje, es la de intentar traducir lenguas muertas, ¿no? Imaginaros que ahora podemos estudiar con esta técnica de Machine Translation, por ejemplo, de GPT-3, podemos estudiar qué ha pasado con todos esos jeroglíficos u otras runas, ¿no? Que se han quedado ahí olvidadas en la historia. Si de repente la máquina es capaz de establecer todas esas relaciones, va a estar muy guay, ¿no? Y quizá podamos aprender de qué había pasado en la antigüedad. Esto es toda una línea abierta. Y en esa línea también hay otro área de la inteligencia artificial que tiene que ver con las imágenes y con las redes de neuronas, como os decía en concreto, con las redes de neuronas generativas, donde en este caso pues la empresa Nvidia fue la que, digamos, atrajo toda la atención hace unos años, en diciembre de 2018, cuando lanzó esto que estoy viendo aquí, que se llama StyleGAN 2. En este caso hay una web que podéis consultar, que es esta que se llama This Person Does Not Exist, y cada vez que entréis os va a generar una cara falsa, ¿vale? De alguien que no existe. Esto llamó mucho la atención porque fue como esta forma, digamos, de que emergieron los deepfakes por todos lados en Internet, pero claro, también es una técnica muy costosa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que con toda esta capacidad que tenemos ahora de computación, con toda esta parte cloud, con toda esta inversión también que han hecho empresas como Nvidia
para que estas líneas se vayan solidificando, vayan creciendo, sean más robustas, pues llegamos hasta junio de 2021, hace nada, una semana, unos días, se publicó una nueva versión de esta GAN, ya no se llama Style GAN, ahora se llama Alias Free, y ya no solo es capaz de generar caras de personas, sino casi cualquier cosa que tú le pidas, ¿no? El modelo aún no se ha publicado, está todavía, digamos, bajo revisión, pero seguramente lo veremos en unos meses y la verdad es que promete, la verdad es que promete. Os recomiendo que vayáis a la página de NVIDIA Labs, que la enlazo ahí para que veáis todo lo que están ofreciendo, ¿no? Y claro, es que con las GANs es donde más hemos apreciado esa creatividad que, como os decía al principio de la charla, pues más asociamos a esa capacidad artística, ¿no? Porque es verdad que está la capacidad, bueno, no sé, novelística o escritora, pero donde de verdad apreciamos ese arte, ¿no? Es en, por ejemplo, cuadros como los que estáis viendo aquí. Las GANs, digamos, que se hicieron muy mediáticas, aparte de por los deepfakes, porque empezaron a aparecer este tipo de trabajos donde claramente se está combinando contenido con estilo, ¿no? El estilo de un pintor con el contenido de otro cuadro, y entonces se realiza esa mezcla. Y sobre esa base han salido todo tipo de proyectos. Una de las redes GAN más famosas es CycleGAN, que demostró cómo además era capaz de aplicar estilo solo a un elemento concreto de la imagen, ¿no? En este caso estaba aprendiendo pues a ver el caballo, ¿no? Y lo quería transformar en cebra, pero veis que el resto del paisaje queda totalmente inamovible, como en el caso de la izquierda, ¿no? Solo se cambia el elemento en el que se focaliza la red. En el caso de abajo vemos cómo somos capaces de cambiar el paisaje. Esto podría ser muy interesante pues para trabajar incluso simuladores, ¿no? de coches autónomos. Entonces, claro, cuando de repente, otro caso de NVIDIA, ¿no? Crean este caso de Gauguin, nos damos cuenta de cómo con un simple pues, esquema, ¿no? O doodle en inglés, y si le asignamos colores a cada uno de los trazos, resulta que podían crear una GAN que te generase fotos de paisajes, ¿no? Asignando a cada color un concepto. Y esto es muy interesante porque, claro, nos permite crear imágenes que no existen, que no son solo caras, que pueden ser paisajes, que puede ser ropa, que pueden ser modelos, ¿no? Y así haciendo más y más y más. Hemos visto GANs que ahora te generan el espacio 3D o te dan esa sensación de espacio 3D de una misma imagen, ¿no? Hemos visto otras, como os decía, que te generan directamente modelos humanos posando como si estuviesen en un fotocall. Imaginaros todas las ventajas que puede traer esto a la hora, por ejemplo, de hacer una compra online. En vez de entrar en el típico probador virtual que igual te lleva tiempo o te da pereza, de repente puedes generar, ¿no? O la página puede generar para ti un avatar que verdaderamente, ¿no? Un avatar humano que se parezca a cómo eres tú, que digamos vista esa ropa que te están tratando de vender, pero que parezcas tú ahí, ¿no? O alguien muy similar a ti. Y de esa forma, pues ver cómo te podría quedar esa prenda. Y esto es muy interesante porque, claro, o sea, digamos que penetra en muchísimos negocios. Ya no estamos hablando de técnicas que simplemente se van a quedar en el área tecnológica. Estamos hablando de técnicas que van a ir al área de retail, van a ir al área de conducción o de, digamos, de espacios, ¿no? De experiencias virtuales, van a ir a multitud de sitios. Hay otras GANs, es verdad, que se han viralizado más, ¿no? Pues para temas de ocio, para compartir, por ejemplo, imágenes en redes sociales. Es el caso de FaceApp y todas estas variantes que se han ido generando, ¿no? Que se publican en apps, vamos, en marketplaces y entonces se hacen virales pues a través de las redes sociales. He puesto este ejemplo que te transforma en un cartoon de anime, ¿no? Hay otro que es como un cartoon más estilo Pixar, hay otras, ¿no? Que te convertían en viejo, ¿no? ¿Cómo serías tú en 50, 60 años? Y así sucesivamente hemos visto ejemplos, pues incluso hasta como esto, ¿no? Que a mí me parece asombroso y creo que es una de las cosas más brillantes que se han hecho. Por un lado, tenemos la GAN a la izquierda que nos está mostrando el vídeo del aterrizaje a la Luna, ¿no? De uno de los paseos en la Luna. Nos lo está mostrando en alta resolución. Fijaros que este vídeo, o sea, es muy, muy antiguo y parece que está grabado ayer, ¿no? Con un móvil. En este caso, esto se ha conseguido gracias a ESRGAN,
¿vale? Que es la GAN que se encarga de pasar vídeos o imágenes de baja resolución, los reconvierte a otros en alta resolución, precisamente porque aprende ese estilo, ¿no? De cómo cambian los píxeles de baja a alta resolución. Y por otro lado, se ha combinado con lo que veis a la derecha, con una GAN que se llama The ¿vale? En The el objetivo era tratar imágenes en blanco y negro e imaginarse cómo serían a color, ¿vale? Cómo serían a color desde el punto de vista de un mundo que no hemos vivido, ¿no? Pero que sabemos más o menos, pues por los tonos que tenemos de grises, de blancos, de negros, cómo podría ser en realidad. Esto ha traído cierta polémica, aunque mola mucho, ¿no? El vídeo de la izquierda combina ambas, ¿no? Combina tanto DLDFI como SRGAN y digamos que la parte que llama mucho la atención es, ¿queremos seguir haciendo esto? Mi posición es que sí, que debemos seguir, creo que es una línea muy, muy interesante, pero es verdad que hay gente que se ha cuestionado incluso si esto nos sesgaría, ¿no? Porque al final estos son modelos que no tienen por qué ser fieles a lo que era la realidad. Igual que GPT-3 se está liando a la hora de hablar contigo sobre términos médicos y te recomienda cosas que van incluso en contra del propio ser humano y podemos estar generando una realidad a color que no era esa, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay todo un paradigma abierto y un debate pues con historiadores, con gente, ¿no? Que se dedica a estudiar toda esta historia, bueno, pues donde hay opiniones encontradas, ¿no? Yo creo que siempre está bueno observar otros puntos de vista. Y bueno, pues esto es como donde ha desembocado todo, ¿no? Este va a ser casi el final de la charla. Cuando hablamos por un lado de GPT-3, bueno, de GPT-2, que se publicó en su día, ahora GPT-3, seguramente dentro de nada salga GPT-4, he de decir que nadie se imaginaba que en un periodo tan corto de tiempo, estamos hablando de un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años y poco, hemos sido capaces de generar textos, hemos sido capaces de hacer todas estas traducciones, hemos sido capaces de generar, ¿no? Como os decía, interfaces en Figma, código de programación que se está trabajando, aquí también está metido Microsoft, y cada vez más estamos viendo cómo la línea de las GANs, ¿no? Esta línea de imágenes generativas, y por otro lado, la línea de generación de textos están convergiendo, y esto es muy interesante. Nunca se esperaba, al menos no en el corto plazo, que funcionase tan bien que una entrada de texto se pudiese convertir en una imagen que además tuviese cierta coherencia, tuviese un contexto y se pareciese tanto a cómo los humanos, ¿no? Trabajamos eso que llamamos arte, eso que llamamos creatividad, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos que a mí me fascinan. El primero es de los mismos creadores de GPT-3, se llama Dalí, y salió hace ya un tiempo, pero también, pues nada, no hace ni siquiera un año. Y en este caso lo que le están mandando es un input en texto, como veis ahí, a lamp in the shape of an avocado, a lamp imitating an avocado, ¿no? Lo que está diciendo es que hay una lámpara que tiene forma perdón, de avocado, no de aguacate, o que está imitando, ¿no? a un aguacate, le da como las dos alternativas. Y fijaros cómo la GAN que tiene por debajo entiende perfectamente todos estos inputs, ¿no? La lámpara, la forma de aguacate, tal, y lo que genera es una batería de imágenes que efectivamente son una lámpara, ¿no? Como distintos tipos de lámparas, sí que parece que mantiene esa coherencia, ¿no? Aparece esa luz que nos recuerda a las lámparas que podemos tener en el salón, pero sin embargo tiene forma de aguacate, ¿no? Y claro, a falta de darte una imagen, pues te da, fijaros todas las que hay como unas 15, ¿no? Y aquí se abre un nuevo debate que es, ojo, ¿qué pasa con todas esas campañas, por ejemplo, creativas, ¿no? Con todas esas ideas que se trabajan en campañas de marketing, por ejemplo, todas esas propuestas que se van luego pues refinando, ¿no? Podríamos utilizar estas herramientas para automatizar la creatividad, ¿no? Una vez alguien tiene una idea, de repente se lo das, ¿no? A este tipo de programas y te genera una batería, ¿no? de ejemplos basada en tu idea. A mí esto me parece muy interesante porque creo que nos lleva bueno, a movernos más rápido y explorar otros mundos que quizá de otra forma no se nos hubiesen ocurrido a los humanos, ¿no? Y esto creo que es uno de los grandes avances de este año 2021 en inteligencia artificial. Lo que veis a la derecha
es otra variante de este Dalí. En este caso, este sí que está público, el código de VQGAN más clip, ¿vale? Y, y bueno, esto me parece increíble. Os he puesto directamente el enlace a la búsqueda que haces en Twitter cuando pones VQGAN, porque ha generado una corriente, digamos, de artistas y de gente, digamos, de a pie, que no se dedican a, bueno, ni a pintar ni a hacer nada relacionado, ¿no? Con el arte. Pero claro, lo ha hecho tan accesible en el sentido de que es un código de programación que tiene esa GAN, ¿no? Ahí instaurada, y lo que te permite es darle una frase, ¿vale? Le das una frase y entonces te va a generar una especie de imagen que va a ir iterando, va a ir refinando y que se va a parecer, en teoría, a lo que tú has puesto como input, ¿no? Entonces podemos crear, bueno, pues cuadros o wallpapers de todo lo que os podáis imaginar. Aquí hay dos ejemplos que he buscado por internet, aunque no os he puesto los textos para que vayáis al link y lo busquéis, pero bueno, o sea, son fascinantes, desde, no sé, piedras, rubíes, ¿no? Como este ejemplo que veis aquí, que parece también lleva como algo de lava y parece como una especie de volcán, a este ejemplo que tenéis abajo, ¿no? Que te muestra una especie de mar, parecen como alas, ¿no? Nos hace así como recordar, pero podéis mezclar de todo tipo. Hicimos un ejemplo hace poco en Singular mezclando la Sagrada Familia, ¿no? Con la noche estrellada. La verdad que te devuelve imágenes apasionantes. Os recomiendo que lo probéis porque ya os digo que es muy accesible. Sí que es verdad que estos trabajos, sobre todo aquellos que se publican, ¿no? Que ya son modelos preentrenados, necesitan correr pues un par de horas, ¿no? Para obtener una imagen pues como las que estáis viendo aquí en el caso de la derecha, pero merece totalmente la pena y podéis utilizar plataformas pues como Google Collaboratory, ¿no? Que son gratuitas y ahí tenéis una GPU que podéis utilizar con cero coste, ¿no? Creo que es muy interesante también para acercarnos y ver hasta dónde pueden llegar bueno, estos sistemas, ¿no? Sobre todo cuando son de código libre. Quería terminar con una slide que resumiese de alguna forma, ¿no? El cómo empiezo, porque esto pasa mucho, o sea, das una charla sobre esto, todo suena fascinante, ya, pero todo esto a veces no está tan accesible, ¿no? O cuesta dinero. Entonces, os he puesto 4 enlaces que creo que pueden ser un buen punto de partida. El primero, el de eleuter.ai, recoge una implementación de GPT-3, bueno, GPT-2.3 más o menos, en versión open source, ¿vale? Podéis utilizar tanto el modelo preentrenado cómo llegar a entrenarlo vosotros, pero creo que es muy interesante siempre pues abrir todas estas implementaciones, ¿no? A que sean de código libre en mayor o menor medida. Hugging Face es una página que aglutina muchísimos modelos de NLP, de estos que hemos ido viendo, tanto generadores como otros basados en hacer resúmenes de textos y cosas así. Podéis entrar y utilizar todos los modelos que tienen ahí publicados. Algunos son bajo coste y otros no. Y luego os he puesto el tercer link, es un repositorio de GitHub que resume todas las GANs que hay por Internet. Están enlazadas para que veáis todos los casos de uso posibles que ya se han implementado con ese tipo de tecnologías. Y el último es el sitio donde NVIDIA está colgando todas sus demos, que creo que, bueno, pues están siendo como el referente, ¿no? Igual que OpenAI en la parte de generación de textos, yo creo que Nvidia en la parte de imágenes tiene mucho que decir y seguirá sin duda pues dando grandes saltos, ¿no? Hacia adelante, las dos empresas en general. Y por otro lado, bueno, pues había algunos links en la presentación que os animo a que los reviséis. Ya para terminar, simplemente recordaros que si tenéis cualquier pregunta, si queréis poneros en contacto, ahí está mi web, también he dejado mi Twitter y en LinkedIn también me podéis encontrar por Medea Luis. Y por supuesto, pues bueno, todas estas cosas empezamos a trabajarlas en Singular muy poquito a poco. Si os apetece echar un vistazo a qué hacemos, ¿no? En mi empresa, pues os animo a que sobre todo veáis las ofertas en LinkedIn. Trabajamos en inteligencia artificial de otros campos y creo que sin duda puede ser interesante. Así que nada, muchas gracias y espero que hayáis aprendido, que es lo más importante, y que hayáis disfrutado de esto que parece que promete mucho entre inteligencia artificial y creatividad, que parece que cada vez está más cerca y parece que cada vez nos vamos a entender mejor con las máquinas. Muchas gracias. Voy digamos, ahora a contestaros a todas las preguntas que tengáis y vuelvo a poner mi cámara
para cerrar esta presentación. Muchísimas gracias por todo.